Gracias. Gracias. Disculpen la demora. Disculpen las circunstancias. Ha sido bastante complicado terminar unas diligencias que tenía pendientes, pero bueno, ya estamos acá, ya estamos listos para poder iniciar con esta sesión sobre interrogatorio. Los que tuvieran a bien, yo apreciaría mucho que podrían prender sus cámaras para poder interactuar, para poder discutir en vivo, porque finalmente esta es una sesión de litigación oral en la cual nosotros vamos a discutir algo que tiene que ver con el examen de los testigos, el interrogatorio, en las distintas etapas del proceso penal. ¿De acuerdo? Muy bien, así que hecha esa explicación, hecha ese comentario, a partir de este momento ya yo paso a iniciar con este conversatorio con ustedes, con esta pequeña exposición. De más está decirles que en cualquier momento pueden intervenir, en cualquier momento pueden activar su audio y pueden hacerme alguna pregunta o intervenir conforme lo tengan a bien hacer. De otro lado, para los que recién se incorporan, yo aprecio mucho el tema de que mis participantes puedan prender sus cámaras y yo pueda verlos y podamos interactuar y podamos contactar entre todos nosotros y podamos a partir de allí tener algún nivel mejor de comunicación. ¿Sí? Bueno, dicho esto, cuando nosotros hablamos del examen directo, del interrogatorio directo, vamos a empezar a hablar del tema del interrogatorio en esta sesión, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si estamos en un juicio y estamos en la etapa de juicio, en la etapa de juzgamiento, en la etapa inicial, que es la etapa del juicio, y hablamos de interrogatorio, nos estamos refiriendo a la declaración de nuestro testigo, a la declaración del testigo propio, del testigo que nosotros hemos llevado y hemos propuesto para acreditar nuestro punto de vista, para acreditar nuestra versión de los hechos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros llevamos a un juicio a un testigo, cuando llevamos al testigo, es el testigo que nosotros hemos elegido, es el testigo que ha sido elegido por nuestra parte, que ha sido elegido por, si somos fiscales, por nuestra fiscalía, si somos abogados de la defensa, por nuestro ministerio, entonces no debería haber problemas, porque estamos llevando a una persona que va a contribuir a nuestra posición en el juicio, que va a acreditar nuestra posición en el juicio. Entonces, en el tema del examen directo no deberíamos tener ningún problema porque estamos de un testigo propio. Estamos hablando de un testigo propio, alguien que nosotros hemos llevado. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando estamos, sin embargo, en el contraexamen o en el contrainterrogatorio, estamos hablando de un testigo adverso. Estamos hablando de un testigo que es ofrecido, presentado, planteado por la parte contraria. Y cuando ese testigo ha sido ofrecido, cuando ese testigo ha sido planteado y ha sido presentado por la parte contraria, ese testigo no necesariamente es un testigo que va a sumar en nuestra teoría del caso. Es probable que el testigo de la contraparte más bien va a ser un testigo que va a generarnos algún nivel de complicación. Ese testigo nos va a generar algún nivel de complicación porque es un testigo adverso, es un testigo de la parte contraria y al ser un testigo de la parte contraria no vamos a podernos manejar con la misma manera de que si fuera un testigo propuesto por nosotros mismos. Entonces, esa es la primera diferencia que quiero hacer hoy día. Cuando tengo un testigo propio, cuando estoy en un examen directo, tengo las mejores condiciones como para que el tema me salga bien. ¿De acuerdo? Tengo a un testigo llevado por mí, tengo un testigo elegido por mí, tengo un testigo que me tiene que servir para acreditar mi teoría del caso. No debería salirme mal un examen directo, porque un examen directo, un interrogatorio directo, es un examen a mi propio testigo, es un examen al testigo que llevé como fiscal o abogado. Entonces, no tendría que salirme mal. ¿Por qué es muy importante el interrogatorio o el examen directo? ¿Por qué?
¿Por qué es un examen muy importante? Quiero romper el hielo con ustedes y quiero pedirles a ustedes en esta noche su intervención. Y esa pregunta es la pregunta que lanzo para que todos los que quieran y los que tengan a bien me puedan dar algún aporte. ¿Por qué el examen directo o el interrogatorio en un juicio es muy importante? ¿Por qué? Buenas noches, doctor. En ese caso sería muy importante porque el juez de juzgamiento es un juez que no conoce el caso, que no tiene ningún tipo de información previa, entonces los testigos que llevamos son los que van a introducir información. Y esta información tiene que ser información de calidad para que el juez tenga la mejor manera de ver los hechos y pueda decidir correctamente. Excelente, excelente. ¿Alguien tiene otra idea adicional a la de la doctora Liz? Doctor, buenas noches. Doctor, yo considero que el testigo, si lleva la parte, sea la fiscal, la parte de fiscalía o la parte imputada, es para acreditar o apoyar el caso que estaría sustentando la fiscalía, ¿no? Para fundamentar o apoyar su teoría del caso. Para mí sería eso bastante relevante. Ya, pero ¿qué se puede hacer? Y es una segunda pregunta que hago con un testigo que yo he llevado. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer con el testigo que lo he llevado? ¿Para qué me va a servir en el juicio un testigo que yo he llevado? Noches. Sí, podría decirse que también el tema de llevar a un testigo para un fiscal es importante porque acreditaría, digamos, ese hecho preciso que quiere, digamos, dar a conocer en el juicio, ¿no? De una determinada, de un determinado delito, o sea, la participación de ese testigo, eso explícito, darlo a conocer ante el juez para yo acreditar ese momento, esa circunstancia solamente. A ver, a ver, a ver. Quiero que ustedes me permitan, me autoricen por un momento compartir mi pantalla. ¿Puedo? ¿Sí? Ya, quiero compartir mi pantalla para hacer algunas precisiones. Avísenme si están viendo las diapositivas. ¿Ven las diapositivas? Sí, doctor, se ve. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tengo que decir de un testigo? Que no es pues un arcángel de la verdad. Un testigo sirve al interés de una parte. ¿De parte de quién? De la parte que lo lleva. El testigo está para acreditar el caso, para acreditar el punto de vista de la parte que lo llevó. El testigo no es un arcángel de la verdad. Sirve a un interés de parte. ¿A un interés de qué parte? De la parte que lo llevó. Un testigo va a narrar siempre lo que recuerda. Un testigo va a narrar lo que vio. Un testigo siempre tiene una versión subjetiva. El testigo va a decir eso y en función a la parte que lo llevó. Así que una cosa que quiero que ustedes empiecen a analizar desde esta primera parte de mi exposición es que los testigos no tienen el don de la verdad. Porque el testigo puede que lo que diga no sea la verdad. ¿Y por qué puede que el testigo lo que diga no sea la verdad? Primero, porque lo que él dice es algo que está precedido de su interpretación subjetiva. El testigo interpreta lo que ve. Si ve a alguien haciendo esto, el testigo puede interpretar y decir, estaba saludando. Si el testigo ve a alguien haciendo esto, puede decir, estaba pidiendo la palabra. Si ve a persona hacer eso, puede decir, estaba parando un carro. O de repente es más observador y ve que uno de los dedos está más levantado que los demás y dice, estaba insultando. ¿Ven? Entonces, lo que dice un testigo y lo que el testigo le cuenta al juez en el juicio tiene una carga subjetiva bien alta, porque está con gran parte de contenido subjetivo porque obedece a su interpretación, obedece a lo que el testigo interpretó, obedece a lo que recuerda. Un testigo siempre está en función de la parte que lo lleva. Si lo lleva el fiscal, estará en función de lo que el fiscal quiere que diga. Y si lo lleva el abogado defensor, estará en función de lo que el abogado defensor lo diga. Entonces, el primer mito que yo me quiero traer abajo en esta reunión con ustedes es que el testigo
no necesariamente dice la verdad. El testigo no necesariamente es un arcángel de verdad. El testigo puede que en ocasiones diga algunas cosas incluso que no son ciertas, que son falsas. ¿De acuerdo? Así que hay que tener mucho cuidado con el testigo. ¿Para qué? Para sacarle la información y en el contraexamen, la otra parte, contrastarla. ¿De acuerdo? Primero, ¿qué es lo primero que tengo que entender en un examen directo? Que en el examen directo, al testigo que voy a llevar yo, ¿es a quién? Aquel testigo que tiene información, pero relacionada con mi teoría del caso. Al testigo que yo voy a llevar es al testigo que tiene información que sirve para mi teoría del caso. Yo solo voy a llevar testigos que tienen información consistente con mi teoría del caso, que es útil a mi teoría del caso. Eso es lo primero que tengo que entender. En el examen directo, el testigo es un testigo que lleva información consistente con mi teoría del caso. De lo contrario, no lo llevaría, que lo lleve el otro. Si lo que él sabe va a favorecer a la otra parte, que lo lleve a la otra parte, ¿no? ¿Quién empieza a examinar a un testigo? Al testigo lo empieza a examinar el litigante que propuso al testigo. Si el fiscal lo llevó, el que lo va a examinar primero es el fiscal. Si el abogado defensor lo llevó, el que lo va a examinar primero es el abogado defensor. Siempre lo va a examinar el que lo propuso, el que lo ofreció, el que lo llevó. Yo les había preguntado, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante el examen directo? Porque con testigos y con peritos, que son a los que se le va a hacer el examen directo se le va a hacer siempre a testigos y a peritos. Con testigos y peritos se demuestra la teoría del caso. El testigo me va a servir para demostrar la teoría del caso. Y a través de preguntas, el que lleva al testigo le tiene que sacar la información relevante. ¿Qué cosa quiero con el testigo? Que el testigo le diga al juez lo que vio, le diga al juez lo que sabe, le diga al juez lo que le consta y le diga al juez algo que es creíble. La idea del examen directo es la credibilidad. La idea del examen directo es la credibilidad. O sea, que lo que le diga al juez es algo que sea creíble. ¿De acuerdo? El testigo es fuente de credibilidad. Depende. Depende. A ver, por un segundito, dejo de compartir mi pantalla para conversar con ustedes. Hasta este momento, está claro que el testigo tiene información, ¿cierto? El testigo tiene información. Tiene una información que no necesariamente per se es verdadera, por todo lo que les he comentado. Esa información puede que no sea tan verdadera, porque tiene interpretación subjetiva, porque se puede estar el testigo equivocado, porque el testigo puede estar diciendo cosas equivocadas, porque el testigo puede ser un sinvergüenza que está yendo a declarar de favor algo que sabe que es falso. Tantas razones pueden haber para que lo que el testigo diga no sea verdad, ¿cierto? Entonces, es muy importante en un examen directo entender para qué es el examen directo. Cuando ustedes lleven a un testigo como fiscal o como abogado defensor, en su rol de abogado defensor o de fiscal, lleven a un testigo, ustedes quieren que el testigo sea creíble. Porque ese testigo, si es creíble, les va a ayudar a demostrar su teoría del caso. Pero si el testigo no es creíble, su teoría del caso se les puede caer, se les puede afectar. Entonces, pregunto, ¿qué hago yo para presentar al testigo como creíble frente al juez? Y pregunto para todos, para que me opinen y me digan lo que quieran decirme. ¿Cómo hago para que el testigo ante el juez sea creíble? Hemos estado explicando que el testigo lo tengo que presentar como creíble. Mi pregunta es, ¿cómo hago para que el testigo sea frente al juez creíble? Doctor, ¿sus antecedentes podría ser? ¿O su recorrido tal vez como persona renombrable o algo para que no genere incertidumbre en el juez? Podría servir. Sus antecedentes como ciudadano, sus antecedentes como persona, es alguien limpio, no tiene antecedentes de ningún tipo, podría servir. Pregunto, doctor, ¿qué más podría servir para que el testigo sea creíble? Doctor, buenas noches. Hola, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, doctor, gracias por su respuesta. ¿Habría que prepararlo al testigo antes de ir a juicio? ¿Habría que prepararlo bien para no entrar en contradicción con él? Y para que también la respuesta sea certera y le dé al juez una idea clara del caso, ¿no? No, sin duda.
Con el testigo tiene que haber una etapa de preparación para que ese día no salga mal la declaración. Yo tengo que refrescarle memoria días antes de la declaración de lo que él dijo, porque se pudo haber olvidado. Le tengo que hacer leer su declaración previa. Me tengo que reunir con él para en alguna medida preparar su examen. Estoy absolutamente de acuerdo con ustedes respecto de eso, ¿cierto? Doctor, No. que supere el contrainterrogatorio. Sí, pero antes del contrainterrogatorio, cuando yo voy a empezar a hacer el examen directo, yo tengo que presentarlo al juez como creíble. Cuando supere el contrainterrogatorio, va a terminar de estar creíble con el juez. Pero yo lo que quiero es que ese testigo empiece a estar creíble antes de que le dé la información al juez. Obviamente, cuando el testigo supere el contrainterrogatorio, el testigo va a estar absolutamente creíble. Pero eso es cuando lo supere el contrainterrogatorio. La pregunta es, antes de empezar el interrogatorio, ¿qué debo hacer para que el testigo sea creíble? Doctor, buenas noches. ¿Podría Adelante. ser, por ejemplo, preguntarle si tiene algún vínculo de amistad o enemistad con la parte que lo propuso o con alguna de las partes? ¿Eso sería malo? Doctor, solvencia de experiencia, de conocimientos, del tema que va a informar. Eso es muy importante cuando es un perito. O sea, cuando al que yo voy a llevar es a un perito, el perito es un profesional, el perito es un técnico, el perito es un experto en cierta área, en cierta materia. Entonces, cuando yo voy a llevar a un perito, es fundamental, es vital contarle al juez respecto del perito sus antecedentes académicos, sus grados, su preparación, su formación. Es muy importante hablarle de su experiencia, qué expertise tiene, dónde ha trabajado antes. Es muy importante preguntarle sobre la metodología que ha implicado para hacer la pericia, sobre el instrumental con el que ha trabajado, sobre si es algo más complejo, sobre los softwares que ha usado, etc. ¿De acuerdo? Entonces, eso es fundamental, pero eso es fundamental. Entonces si es una persona como la solvencia moral, ¿no? No, pero vamos, en un perito es muy importante. Vamos zanjando esto un segundo. Déjeme zanjar esto un segundito nomás. Quiero zanjarlo. Quiero que todos los 166 participantes estemos claros en una cosa. Si yo voy a llevar a un perito al juicio, el perito es un experto, el perito es un entendido, el perito es un profesional en cierta área distinta al derecho, ¿correcto? Entonces lo que yo tengo que hacer es demostrarle al juez esa solvencia, demostrarle al juez que es solvente en esa área del derecho, demostrarle al juez que es absolutamente solvente en esa área del derecho. Hasta ahí estamos claros, ¿de acuerdo? ¿Y cómo le demuestro que es solvente? Con sus estudios, con su capacitación, con sus grados, ¿con qué más? Con su experiencia. ¿Cómo acredito que lo que ha hecho el perito es creíble? Con la metodología que ha empleado, con la ciencia que ha utilizado, con la tecnología de la que se ha valido. Pero eso funciona solo para los peritos. Muy bien, dejemos de lado los peritos. Mi pregunta va no para peritos. Mi pregunta va para testigos. ¿Cómo demuestro que el testigo es creíble? Ahí estoy. Doctor, disculpe, respecto al testigo, podría ser desde mi punto de vista el que se le haya incluido desde la investigación al testigo, digamos, en este caso, si se ha tomado una declaración al agraviado y se le ha incorporado prácticamente una persona, una tercera persona que estaba en lugar de los hechos. Y de esta manera podría yo acreditar que es un testigo que pueda ser creíble, ¿no? Muy bien, me va gustando la idea. ¿Quién quiere complementar más a lo que el colega ha dicho? A ver, yo les digo qué es lo que no se debe usar para acreditar credibilidad. Hacerle preguntas como esta. ¿Usted miente? No. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Usted es padre de familia? Sí. ¿Usted tiene hijos? Obviamente. ¿Usted a sus hijos les dice que sean buenas personas? Sí. Yo pregunto, ¿todo ese tipo de rollo que estoy lanzando sirve para algo? No. Es presidente de la PAFA de su colegio. ¿Y a mí qué me importa? ¿Cierto? Va a misa todos los domingos y se confiesa y comulga. ¿A mí qué me interesa?
O sea, si quieres acreditar credibilidad de un testigo, con eso estás perdido. Por ahí no va. ¿Cómo demuestro credibilidad de un testigo? Vuelvo a preguntar. Doctor, buenas noches. Adelante, doctora Pani. Vamos. Doctor, ¿podría ser que nos aseguremos que el testigo que estamos llevando a juicio sea un testigo que haya presenciado los hechos o en todo caso que sea una fuente de información que, o sea, más que nada directa, ¿no? Claro. A ver, hay dos tipos de testigos y gracias a tu pregunta lo puedo explicar. Hay dos tipos de testigos. Dos tipos de testigos válidos. El testigo directo y el testigo circunstancial. ¿Quién es un testigo directo? Un testigo directo es el que vio el hecho respecto del cual le estoy preguntando. Por ejemplo, en el caso de un robo, ¿quién será el testigo directo del robo? El que vio el robo, ¿cierto? ¿Y quién será testigo indirecto del robo? El que vio fugando. Exacto, el que vio fugando. El que vio llegando al lugar. El que vio ingresando al lugar, pero no vio el robo. Sin embargo, sí es importante su testimonio para acreditar la fuga o la llegada, ¿verdad? Entonces ese era un testigo indirecto. Los dos sirven. Sirve el testigo directo y también sirve el testigo indirecto. Los dos sirven. El único que no sirve para absolutamente nada es el testigo referencial. ¿Quién es el testigo referencial? El testigo referencial es el que no vio nada ni directo ni de manera indirecta. Y al testigo referencial le contaron. Con lo cual el testigo referencial, ¿qué dice en el juicio? Yo no vi, pero me contaron. Yo no vi, pero me dijeron. Ese es pésimo, ese es un impertinente en el juicio, ese no sirve para nada. Muy excepcionalmente el testigo referencial, de acuerdo con el artículo 158, puede ser tomado en cuenta, pero para eso, ¿qué se requiere? Se requiere que el testigo directo o el indirecto, los que le han contado, estén inubicables, hayan muerto, estén fuera del país. Y ahí excepcionalmente el testigo de referencia es pertinente, pero igual su versión no es suficiente para condenar a nadie. Tiene que ser corroborada con otras versiones. Así que el peor testigo, ¿cuál es? El peor testigo es el testigo de referencia. Gracias a su pregunta, doctora, yo puedo explicar eso. Muy bien, pero volvamos. ¿Cómo hago creíble a un testigo? A ver, yo lo elegí. 2, yo lo preparé. 3, yo estoy el día del juicio con él. La pregunta es, ¿cómo lo hago creíble el día del juicio? Doctor, ¿podría ser de que mantenga su testimonio desde las diligencias preliminares y no haya variado durante todo el desarrollo del proceso hasta llegar a juicio? Eso me va a servir mucho cuando valoren en la sentencia su versión. Que haya uniformidad, que haya declarado de manera uniforme. Eso me va a servir. Me va a servir la ausencia de incredibilidad subjetiva. Esto es que no odie o tenga animadversión o rencor con las demás partes. También me va a servir, ¿cierto? Muy bien. Me va a servir que lo que él diga esté corroborado con otras cosas, ¿cierto? Bien. Pero estoy hablando del momento mismo en que yo le pido su versión. Estoy hablando del momento mismo en el que yo le pido que me dé su declaración. De ese momento mismo. Y mi pregunta es, en ese momento mismo en el que yo le pido al testigo que me dé su versión, en el momento mismo que yo le pido al testigo que me dé su declaración, ¿qué debo hacer para que sea creíble? Doctor, buenas noches. A ver, uno por uno. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Daniel, vamos. Le saludo desde Ica. Doctor, ¿podría de repente preguntársele, ¿no? O en el momento de hacer las preguntas, como por ejemplo, decirle si conoce las consecuencias penales en el caso de que pueda emitir una información falsa? No, eso no le puedo yo decir como abogado ni como fiscal, porque ese tipo de advertencias se las hace antes de que declare el juez. Oye, ya, claro. O sea, el juez le va a decir antes de que empiece el interrogatorio, antes de que le tome juramento, le va a decir, sabe usted que acá tiene que responder con verdad. Sabe usted que si no responde con verdad incurre en falso testimonio que es delito y que puede ser privado de su libertad. Eso le advierte el juez, ¿cierto? Claro, doctor. El fiscal no le puede advertir eso, y menos el abogado defensor. ¿Por qué? Porque no son quién
para advertirle eso al testigo. El único que le advierte eso al testigo, ¿quién es? El juez. Entonces, yo les pongo un ejemplo. ¿Podría también preguntarle? A ver, uno por uno. A ver, primero la señorita que empezó a hablar primero. A ver, adelante, doctora. Y les pregunto, les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos identificar a este cadáver? Y varios me dirán, bueno, usaremos la odontología forense, vamos a utilizar, por ejemplo, a través del ADN, que estamos hablando ya de genética forense, ¿no? Y yo les contesto, nosotros vamos a determinar o vamos a querer identificar a una persona. ¿Está filtrando, doctor? Por ejemplo, la forense. ¿Aló? Parece que está en otra conferencia, con nosotros no era. Ya, muy bien. ¿Me escuchan bien todos ustedes? Sí, doctor, sí se le escucha. Doctor, en todo caso sería que mi testigo no sufra de ninguna anomalía psíquica, o sea, que sea una persona saludable. ¿Podría ser? También. Miren, se los voy a abreviar y les voy a decir lo que yo pienso y lo que yo hago. Doctor, no sé si me escucha. Adelante, Miguel. Delber Castillo, doctor. Buenas noches. Ver, adelante. Delber, adelante. A la pregunta suya, yo creo que en primer lugar es lo que usted indicó hace un momento, preparar al testigo, ¿no? En segundo lugar, creo que es conveniente presentarlo al inicio del interrogatorio, puesto que el juez no conoce al testigo. ¿No? Básicamente esas dos. Luego, en todo caso, sabemos que no existe un testigo perfecto, ¿no? En todo caso, habría que ponernos también en la situación de la contraparte. Y sería bueno de nuestras preguntas sacar los trapitos sucios, digamos, durante el interrogatorio directo, ¿no? Para que la contraparte no los pueda usar en nuestra contra más adelante. Básicamente esos son los que yo opino que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Muy bien, excelente. A ver, vamos. Usted me dice que para que el testigo sea creíble es importante anticipar debilidades. ¿Qué es anticipar debilidades? Lo que mi testigo pueda tener en su contra, prefiero decirlo yo. ¿Para qué? Para que lo pueda justificar. Si lo digo yo, el testigo lo va a poder justificar. Sin embargo, si se lo preguntan recién en el contraexamen, ya no va a poder justificar. Así que es mejor preguntarle antes para que lo pueda justificar. Anticipar debilidades es importante. Excelente. ¿Ven? Ustedes mismos me están dando cosas muy importantes. Acá tengo 173 personas. Doctor, Miguel, adelante. Buenas tardes. Miguel. Sí, buenas tardes. Buenas noches con todos y con usted también, doctor. Lo que me parece importante al momento de empezar la declaración testimonial es ciertamente conocer de que quien da la información va a ser el testigo, no el que pregunta. Y para que el testigo dé esa información, la forma de hacer el interrogatorio debe ser de maneras abiertas. O sea, hacerle preguntas abiertas de tal manera de que este testigo pueda brindar esa información sin que se le haga preguntas sugestivas, como en este caso sería el primero que pregunta, ¿no? En este caso, si es el Ministerio Público, no podría hacer esas preguntas sugestivas. Atendiendo ciertamente a que este testigo debe dar esa información de calidad. La forma como se debe de brindar esa información sería mediante esa técnica, ¿no? De que sea el testigo quien narre al juez en este interrogatorio directo a través de las preguntas abiertas que se le formule en primera mano. Es lo que considero. Gracias, Miguel. Gracias. Escúchame, sin duda, pero eso ya lo voy a hacer yo de preguntas abiertas y preguntas cerradas cuando saque información al testigo. Usar preguntas abiertas y usar preguntas cerradas son preguntas que son las permitidas en el examen directo. En el examen directo se hacen preguntas abiertas y cerradas como única forma válida de preguntar, como única forma de preguntar permitida por ley. Solo se pueden preguntar de manera abierta y cerrada, porque solo las preguntas abiertas y cerradas están permitidas por ley. ¿De acuerdo? Ya. Pero vamos, yo lo voy a decir. A ver, yo lo voy a decir. En mi opinión, ¿cómo acredito a un testigo? Lo voy a decir en mi opinión. En mi opinión, ¿cómo yo acredito a un testigo? ¿Cómo hago que el testigo sea creíble? Primero, si el testigo vio algo, yo debo usar
preguntas que tengan que ver con ¿qué? Ubicación, distancia, iluminación, estado, sobrio, ebrio, atento, desatento, lentes, no lentes, luz, no luz, metraje al lugar de los hechos. Esas son preguntas de credibilidad, de acreditación. Si esa parte la hago bien, antes de preguntarle al testigo lo que sabe, ya el juez lo mira como creíble. Yo le pregunto al testigo, claro, yo le pregunto al testigo, miren el ejemplo que voy a poner. Señor testigo, tiempo y espacio. Como el cine. Yo le pregunto al testigo, ¿qué estaba haciendo usted ese día? Y el testigo me dice, yo, señor abogado, ese día me encontraba dirigiéndome a mi centro de trabajo. ¿De acuerdo? Y él me dice, ¿se dirigía a su centro de trabajo? Sí. ¿Cómo se trasladaba? Y él le va a decir, caminando. Y tú le vas a decir, caminando. Sí. Muy bien. Cuéntenos. ¿A qué distancia se encontraba su centro de trabajo de donde usted salió? Más o menos a 100 metros. ¿Qué hora era? Era las 12 del día. ¿Cómo estaba el clima? Soleado. Muy bien. El juez, ¿a quién se está imaginando en ese momento? A un tipo que está caminando una distancia máxima de 100 metros, está caminando en un día soleado, tranquilo, yendo a su trabajo, sobrio. Por lo tanto, el juez está diciendo, este señor algo bueno debe saber, porque estaba con condiciones inmejorables para ver lo que dice que vio. Entonces ahí es que se le va a hacer más preguntas de aclaración, más preguntas de precisión, pero dentro del marco de la aclaración para acreditar. No todavía le va a sacar información. Y le voy a preguntar, señor testigo, usted estaba mirando qué? Y él te va a decir, estaba mirando la calle. ¿Eso qué cosa es? Acreditación. Porque cuando le preguntes al testigo qué cosa vio en la calle, ya el juez se va a hacer una idea de qué. El juez se va a hacer una idea de que este ser humano estaba transitando, este ser humano estaba caminando a su trabajo en un día soleado y por lo tanto lo que dijo que vio era muy probable que lo haya visto. A ver, les voy a poner un ejemplo a todos, ya esta vez real. Hubo un caso, le voy a cambiar algunas cositas del caso porque es un caso real. Hubo un caso que ustedes lo habrán visto en los medios de comunicación. Un señor, vamos a llamarlo así, un señor en completo estado de ebriedad estaba conduciendo un vehículo. Y cuando estaba conduciendo un vehículo a eso de las 2 de la madrugada, a la altura de Cruz del Sur, frente a la clínica Ricardo Palma, Cruz del Sur, más o menos está entre Javier Prado y Nicolás Arriola, en esa esquina, este señor conductor que manejaba a eso de las 2 de la mañana un vehículo en completo estado de ebriedad, atropelló a una trabajadora de limpieza, una madre de 2 menores hijos. La atropelló y la hizo volar por los aires. ¿Por qué? Porque no la vio. Hasta ahí. No hay nada extraordinario. De pronto el señor frenó. Y cuando el señor frenó, paró el carro, bajó del carro. Cuando vio, y cuando al bajar del carro vio que la persona que había atropellado se encontraba mal herida, cuando vio que se encontraba mal herida y que le estaba saliendo sangre por el oído, subió a su carro, lo prendió, dio retroceso y la remató. Y le pasó el carro por encima y la mató. Y luego de lo cual se dio a la fuga.
Esto fue presenciado por una persona que también se acercó al vehículo y también se acercó a la agraviada. La pregunta es, ¿quién era esa persona que estaba allí en ese lugar, en la calle, en esa hora de la madrugada? ¿Quién era el testigo? Testigo directo. Ya, pero ¿quién era? ¿Saben quién era? ¿Lo vieron por las noticias? Creo que sí. La persona que hace limpieza en esa hora. Un compañero No. de trabajo. ¿No? No, era un trabajador sexual, un travesti, que se estaba prostituyendo ese día, a esa hora de la madrugada. A esa hora, en esa esquina, hay personas que se dedican a ese oficio, a la prostitución. Y son generalmente hombres que aparentan mujeres. ¿Cómo se llama eso? El travestismo, ¿no? Es travesti. Muy bien. Ese era el testigo. Ese era el testigo. ¿Y por qué era importante ese testigo? Era importante ese testigo porque no había otro. Las cámaras alcanzaban a divisar el carro, pero no alcanzaban a divisar la placa. Las cámaras alcanzaban a divisar la silueta de la persona, pero no alcanzaban a divisar su rostro. ¿Cómo se identificó al que cometió el accidente? Porque el señor travesti anotó la placa. Porque el señor travesti vio la cara del fulano que remató y mató a esta madre de familia, que se ganaba la vida honestamente haciendo limpieza. Pregunto, ¿a los testigos no los elige uno? Siempre. A los testigos los pone en ese lugar el destino. Lugar, tiempo y espacio. ¿Pero quién lo puso ahí a ese señor travesti? El destino. Propia necesidad. Yo hubiera preferido tener un testigo que de repente no se prostituye. No tengo nada contra la prostitución, ni menos contra el travestismo, ni la homosexualidad. No soy homofóbico. Pero yo hubiera preferido tener un testigo distinto o no. Claro. O sea, si me hubieras dado a elegir, yo hubiera preferido tener al cura del testigo, pues me hubiera gustado que el cura sea el testigo. ¿O no? Pero el cura pues no estaba ahí a las 2 de la madrugada. Estaba el señor travesti. Y es lo único que tengo para probar mi caso. Porque si no pruebo mi caso con él, no lo pruebo simplemente. Entonces es muy importante el examen directo. Y es muy importante que ese testigo yo lo acredite antes de que dé su versión. Si puedo, les voy a dejar el video de esa declaración testimonial, donde el fiscal hace un excelente trabajo. Particularmente yo lo felicité a ese fiscal, que hizo un excelente trabajo ese día con el examen directo que hizo respecto de ese testigo. Porque primero, cuando hizo la investigación, lo identificó. Lo llamó a su despacho, le tomó su declaración. En presencia, claro, de la contraparte, había declaración previa. 2 días antes del juicio, lo preparó y lo llevó al juicio. Primera pregunta. ¿El fiscal quería que ese día en el juicio el testigo sea creíble o no? ¿Qué quería? Ya, pregunto. ¿Cómo lo llevarían ustedes? ¿Lo llevarían como se viste? O sea, con la ropa con la que trabaja en la noche, o lo llevarían con terno, con saco y corbata, vestido de hombre. Yo creo que con lo que mejor se sienta cómoda. Yo porque creo que si tú es como así, le adornarías, yo creo que no se va a sentir incómodo, incluso se puede sentir nervioso ante los jueces, ¿no? Y no va a ser espontáneo. Claro. Y no va a ser él. Claro, justamente a eso. Se va a notar maquillado, fingido. Entonces, desde ahí atinó el fiscal. ¿Saben cómo lo llevó vestido? Como se viste todos los días en horas de la mañana. Claro, es lo mejor. ¿Y qué es eso? Polera de buzo, su colita, su piercing, como se viste, como es él. Tal y cual es.
Ningún maquillaje es bueno, porque ¿qué le quita? ¿Espontaneidad o no? Sí. Entonces, primera cosa acertada del fiscal. Lo preparó días antes y lo llevó al juicio el día de la audiencia como realmente este ser humano era. Sin maquillaje, sin aparentar, sin simular lo que no es. Como es él y nada más. Primer punto. Segundo punto. Cuando empezó el examen directo, le preguntó preguntas de acreditación. ¿Y cuáles fueron las preguntas de acreditación que le hizo? La acreditación pasa por lo que algún doctor dijo, identificación, cómo te llamas, qué edad tienes, ¿cierto? Identificación. Ya está. La identificación lo hace el juez. Ya. Después de que el juez le hizo la identificación, el fiscal le preguntó, señor, así, ¿a qué se dedica? Y él dijo, soy trabajador sexual. ¿Eso cómo nos puede explicar en qué consiste ser trabajador sexual? Ejerzo la prostitución. Y cuando ejerce la prostitución, ¿cómo lo hace? ¿Así como está usted vestido? No. Lo hago con tacos. Lo hago con falda. Así me presento. Porque yo soy travesti. Y ejerzo la prostitución en esas circunstancias. Y yo pregunto, doctores, ¿eso es malo para el que es homofóbico? Eso es malo para el que tiene algún tipo de complejos. Pero tú estás presentando a un ser humano. Entonces lo presentó así. Así. ¿A eso se dedica? Sí, señor. ¿Y de qué hora a qué hora ejerce su oficio el que usted nos ha mencionado? Bueno, empiezo a las 11 de la noche, que es cuando ya baja la policía, y me quedo más o menos hasta las 3, 4 de la mañana, según cómo me vaya. Muy bien. Y cuando usted labora, ¿cuál es su estado normalmente? No, hoy siempre estoy sobrio. ¿Y por qué? Estoy sobrio porque si me drogo o si ingiero alcohol, me pueden violar, me pueden matar y me puede pasar cualquier cosa horrible. Así que tengo que cuidarme. Y la única forma de cuidarme es estar sobrio. Digo, ¿lo sigue acreditando o no? Lo sigue acreditando. Está presentando a una persona trabajando en lo que trabaja, sobrio. Y cuando usted trabaja en esa esquina, normalmente, ¿a dónde mira? A la calle. ¿Por qué? Porque de la calle vienen mis clientes en carros. Entonces yo estoy atento a mis clientes. ¿Cierto? Muy bien, y cuéntenos, ¿en qué parte exactamente trabaja? Trabajo a la vueltita de la empresa de transportes, porque ahí están los reflectores gigantes. ¿Y por qué elige la parte de los reflectores gigantes? Esos reflectores que tienen más o menos 200 focos. ¿Por qué elige esa parte? Porque es la parte más segura. Porque esa parte es una parte en la que yo siento que no me pueden vulnerar. Porque hay iluminación. Ah, perfecto. Pregunto, ¿lo sigue acreditando o cometió la estupidez de hacerle preguntas ya? Lo sigue acreditando. Lo sigue acreditando. No está preguntándole lo que vio todavía. ¿Para qué? Anticipó debilidades. Lo que podían decir en su contra lo dijo él mismo, que ejerce la prostitución, tal. Y le demostró que estaba parado y que estaba plantado en esa esquina. ¿Con qué visibilidad? Mirando qué, a qué distancia, en qué estado. ¿Lo sigue acreditando o no? Sí. Y después de toda esa acreditación, recién le preguntó. ¿Recuerda usted el 23 de abril? ¿Cómo olvidar, doctor, ese día? ¿Cómo olvidar ese día? Cuéntenos, ¿qué ocurrió? La señora Zoraida Peña, así se llamaba, que es una señora trabajadora de limpieza, que estaba ese día en el lugar, me saludó. Yo también la saludé porque ella barre en esa zona a esa hora de la madrugada. Y yo la conozco, así que la saludé. Y ni bien terminaba de responderle el saludo, la señora estaba con esos mamelucos que se prenden, con esos mamelucos que brillan cuando
hay luz de los vehículos. Cuando yo la estaba mirando, de pronto viene un carro hacia mí. Yo pensé que era un cliente, así que lo miré, pero el carro se pasó de frente y atropelló a la señora. ¿Y usted qué hizo? Corrí a auxiliar a la señora. ¿Y el del vehículo qué hizo? Paró. Y cuando el vehículo paró, ¿qué ocurrió? El chofer bajó y corrió hacia mí y los dos miramos a la señora. Y la señora no reaccionaba y tenía sangre por el oído. ¿Y qué hizo el fulano? Regresó a su carro. Prendió su carro, puso retroceso y regresó. Yo pensé que a mí también me atropellaría, pero yo salté y no me agarró. Pero a la señora sí la atropelló. Su intención fue matarnos a las dos, a la señora y a mí. Pero como yo salté, a mí no me atropelló. ¿Se dan cuenta la calidad de persona? Quiso atropellar al testigo que vio eso. Y además a la señora que estaba ahí. Pero como yo salté, no me atropelló. ¿Qué hizo usted? Anoté la placa. Anoté la placa. ¿Saben qué? ¿Saben? El peritaje antropológico decía que la silueta del procesado coincidía con él. La silueta del video coincidía con él, pero no era determinante. El modelo de vehículo era el mismo de este señor, que el que sale en el video, pero tampoco aparecía la placa. Por lo tanto, hasta ahí hay margen de duda. Con eso solo, no había nada, ¿verdad? ¿Qué hacía falta? La versión del testigo. Y el testigo ese día dijo lo que tenía que decir en la audiencia. Sí. Sí, señor. Anoté la placa. Y le di a la policía. Y por eso es que la policía lo pudo identificar. Y por eso es que la policía pudo rastrearlo. Y por eso es que la fiscalía pidió detención preliminar y lo capturaron. Porque yo di la placa. Porque nunca hubieran sabido cuál era el vehículo si yo no daba la placa. Porque hay 1000 carros de esa marca y de ese color. Solo pudieron traer al señor porque yo dije. Qué casualidad, ¿no? La placa que yo anoté fue justo la placa de ese carro que tenía esas características que coinciden con el video. ¿De acuerdo? Y ahí viene el remate del fiscal. ¿Y usted le recuerda la cara a esa persona? Sí. ¿Sabe cómo es él? Sí. ¿En esta sala de audiencias lo pueden mirar? Sí. ¿Dónde? Ahí está. Eres. Y lo apuntó. El abogado, ¡objeción! No es una ronda de reconocimiento, no tiene las características, empezó a alegar el abogado. ¡Objeción, objeción! No, él es, ya lo reconocí. Yo pregunto, ¿ese fiscal sabía su trabajo? ¿Sabía hacer un examen directo o no? Sabía su trabajo. ¿Qué hubiera pasado si el fiscal empezaba preguntándole qué fue lo que vio y no lo acreditaba? El testigo no entraba creíble. Y si el testigo no entraba creíble, su versión se perdía. Por eso, si ustedes me preguntan qué cosa es muy importante en un examen directo, yo les voy a decir sin temor a equivocarme, en un examen directo es muy importante la acreditación. Porque solo con la acreditación tienes claro una cosa. La importancia que el juez le va a dar a la versión del testigo. Acreditar es importante. ¿Y para qué sirve acreditar? Para darle razones al juez de credibilidad. 2, para anticipar debilidades. Porque ¿qué hubiera pasado si es que el fiscal no anticipaba debilidades respecto del travestismo y la prostitución? ¿En el contraexamen le hubieran fastidiado al testigo o no? Ya estoy escuchando yo el contraexamen y el abogado defensor diciendo, señor testigo, usted es hombre, ¿cierto? ¿Sí? Acá veo su DNI, se llama fulano de tal. Sí. Pero usted se viste de mujer. Sí. Entonces miente a todos respecto a su género, a su sexualidad. ¿Ven? Entonces, desde ahí, ¿lo podría fastidiar como mentiroso o no? Sí. Y además usted, a cambio de dinero, entrega su cuerpo.
¿Qué está tratando de decirle para fastidiarlo en el contra? Que si es capaz de vender su cuerpo, también podría vender ¿qué? Podría mentir. Podría mentir. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, ¿qué hizo el fiscal para evitar que le hagan eso en el contra? Lo porchó, lo parchó y lo superparchó. Esto es lo más feo que tenían para decir de él lo anticipó y lo justificó. Con lo cual, en el contraexamen, si lo quieres fastidiar con eso, lo vas a hacer, pero ya no va a tener impacto con el juez. Porque el que impactó fue el fiscal en el examen directo. Con lo cual eso va a llegar, pero ya, ¿sí o no? Debilitado. Absolutamente debilitado. Ya lo llevó al juez a la citación. Exacto, exacto. Entonces, eso es muy importante. Por eso es que yo me he tomado tantos minutos en la psicología del testimonio hablando de eso. Porque la gente no le está dando la debida importancia en el examen directo, en el interrogatorio, a la acreditación. Por alguna razón no le estamos dando la importancia que merece la acreditación. Y la acreditación es muy importante. Porque la acreditación es la base de la credibilidad. ¿Cierto? ¿Estamos ahí? Sí. Entonces, vuelvo a compartir con ustedes mis diapositivas. Entonces, ¿qué les había dicho? Miren, les había dicho que en el examen directo le tengo que dar credibilidad al testigo. Ese testimonio tiene que tener credibilidad, porque si no tiene el testigo credibilidad y el testimonio tampoco tiene credibilidad, por gusto se va a hablar. El testigo me va a servir para introducir prueba material, porque el testigo va a reconocer el arma, el testigo va a reconocer el cuchillo, el testigo va a reconocer la vestimenta. La prueba material puede, gracias al testigo, introducirse. La incorporación de evidencia material se hace con el testigo. El testigo puede hacer en el momento mismo de la audiencia reconocimientos de documentos. Por lo tanto, doctores, es muy importante que el examen directo me salga bien. ¿Qué debo tener claro yo en un examen directo o un interrogatorio? Debo servir así, puntualmente. ¿Este testigo para qué me sirve? Este testigo, ¿qué parte de mi teoría del caso es que va a acreditar? Todos los testigos no son para toda la teoría del caso. Mi teoría del caso tiene varios testigos. Por lo tanto, las preguntas que yo le voy a hacer son preguntas que tienen que ver respecto a qué? Al extremo que el testigo va a declarar. Y solo eso, no lo demás. Por eso es que el examen tiene que ser preparado. Yo tengo que entrevistar a los testigos, prever un orden estratégico cuando presento mi caso. Tengo que bosquejar preguntas para cada testigo, seguir un orden lógico. Anticiparme a la contraparte, como les ponía en el ejemplo. Lo planteo así. Lo planteo así. Cuando yo tengo testigos, cada testigo no es para todo, cada testigo es para un aspecto. El otro día que conversaba con un grupo de chicos, no sé si eran algunos de los que están acá hoy día, yo ponía el ejemplo del robo en el bar. Y cuando yo ponía el ejemplo del robo en el bar, yo decía, yo voy a llevar varios testigos para demostrar el robo en el bar. Pero van a ser testigos los que vieron el ingreso de los delincuentes al bar. Son los vigilantes de la puerta. Pero ellos solamente vieron eso, el ingreso de los delincuentes al bar. Los vigilantes de la puerta. Luego vamos a tener los que vieron el robo dentro del bar, que van a ser los camareros, que van a ser los cajeros. El barman, ellos van a ser. Y también voy a tener testigos que son los que han visto la fuga y han capturado a los delincuentes en fuga. ¿Quiénes van a hacer eso? Los policías. Los policías no han visto ni el robo ni el ingreso, pero ¿qué han visto? La fuga. Que han perseguido y han capturado. ¿Y para qué más me sirven los policías? Para demostrar lo que les encontraron en su poder. Pregunto. A ver, por un tema de lógica. A todos ustedes, porque no me interesa
hoy día profundizar mucho, sino avanzar poco, pero que se entienda. Esa es mi idea. Avanzar poco, pero que se entienda. A ver, al de la entrada al local, ¿qué le podría preguntar yo? Al que estaba en la entrada, al vigilante de la entrada, ¿qué le podría preguntar respecto del robo del bar? ¿Qué le podría preguntar? Primero le podría preguntar cuántos ingresaron. Y si ingresaron juntos. 2. ¿Qué más le podría preguntar? ¿Cómo estaban vestidos cuando ingresaron? ¿Cierto? Muy bien. La hora. La hora. Espectacular, la hora. ¿Qué más? La vestimenta. La vestimenta. Vamos, ya lo dijimos, la vestimenta. Muy bien. Y cuando ya ingresaron al bar, dentro del bar, afuera del bar voy a elegir a los vigilantes, porque son los que estaban atentos a ver la cara de quién entra, porque además le han hecho el cacheo, le han hecho el registro personal. Así que el vigilante va a ser el mejor testigo de la entrada. Ya. Y en la fiesta, ¿quién va a ser el mejor testigo? En la discoteca adentro, en el bar adentro, ¿quién va a ser el mejor testigo? El barman, los camareros. El barman o los camareros. ¿Y por qué no los parroquianos que están bailando? Porque están alcoholizados. Porque están alcoholizados. ¿De qué me sirve llevar a los borrachos? Porque cada borracho va a ver cosas según su grado alcohólico, ¿o no? Claro. Cada borracho, según cuánto alcohol ingirió, va a mirar. Entonces, doctor, ahí debo elegir. Doctor, disculpe, yo creo o considero que no entraría ahí el barman, ¿no? Porque yo creo que no estaría tan atento. Por ejemplo, al momento de ingresar los delincuentes, bueno, como usted dijo, vigilante. Claro, ese sería uno de los testigos. ¿Pero el vigilante va a ver el robo o el vigilante va a ver solo la entrada? El ingreso, doctor, en ese caso. Ya, con lo cual, cuando el vigilante lo llames al juicio, ¿sobre qué le vas a preguntar? Para identificarlo. ¿Quién es Sobre la persona que ¿cuántos han ingresado? La fuga. ¿Cómo eran? Claro. Al barman, perdón, a los vigilantes tú le vas a preguntar cuántos ingresaron, cómo ingresaron, juntos, separados, ¿cierto? Ya. ¿Y qué le vas a preguntar? ¿Cómo fugaron? Pero tendrías que ser bien tonto para el vigilante preguntarle cómo fue el robo. Si vio el robo. Porque no lo vio. Pero tampoco, doctor, sería preguntarle a barman, ¿no? Porque no va a estar atento si van a robar o no. Es como decir, si yo ingreso, no es como si el barman va a adivinar que yo voy a robar o no. Depende, depende. Si tú ingresas a una discoteca, haces un disparo al aire, que es lo que siempre se hace cuando se hacen estos robos, porque lo que tú buscas es llamar la atención de todos los que están en la discoteca y hacer que todos hagan colaboración. Lo que hacen los delincuentes cuando entran a robar a un lugar siempre es tomar el control. Entonces, desde que gritan, esto es un asalto, no creo que el barman siga preparando tragos, ¿cierto? Claro, ahí sí, no va a dejar de... No creo, ¿verdad? Va a dejar de preparar y se va a estar atento. Ahora, el barman va a ser un pésimo testigo para un hurto, porque un hurto es algo que pasa subrepticiamente, ¿o no? Claro. Entonces, si al barman tú lo llevas como testigo de un hurto, sería un pésimo testigo, porque el barman está mirando si le sacan el bolsillo, si le vacían el bolsillo a la gente, o está mirando su trago. Su trago. Su trabajo. ¿Ya ves? Entonces, depende. Muy bien, tu aporte, excelente. 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 Entonces, ¿ven? Ahí vas a elegir al barman, si es el caso, al cajero, si es el caso, a las personas que atienden, si es el caso. La ventaja es que para lo del robo tienes mucho para elegir, ¿verdad? ¿Y a quién vas a elegir? A los que ahí el destino te ha regalado muchísima gente. Como el destino te ha relajado ahí, como el destino te ha regalado mucha gente y vas a elegir a los más creíbles, ¿o no? ¿Tú qué fueras? Yo elijo a los que están más sobrios, a los que tienen menos antecedentes. Es más, yo como fiscal, ¿qué haría ahí? Reviso a todos los cajeros, reviso a todos los mozos, los que han visto, ¿verdad? ¿Y a quién lo llevo? Al que está más limpio, al que está casi santificado. ¿Qué tal si uno de ellos tiene antecedentes penales? Prefiero no llevarlo a él, ¿sí o no? ¿Qué tal si el otro tiene denuncias por omisión a la defensa familiar? Prefiero no llevarlo a él. ¿A quién voy a elegir si tengo varios para elegir?
Pregunto, si el destino ha sido Entonces, generoso elegir un conmigo, testigo. si el destino ha sido generoso conmigo y me ha dado la oportunidad de elegir entre muchos, ¿a quién voy a elegir? Los más creíbles. A los A mejores. a los menos vulnerables. Ya. Bien. Y luego ¿a quién voy a llevar? Y luego voy a llevar Los vigilantes. a los vigilantes para que vean cómo entraron y salieron, y luego a los policías que hicieron la captura. Ya, preguntas. Máxima de la experiencia. Cuando la policía te persigue y tú eres delincuente, ¿qué cosas tiras antes de que te chapen? El arma. El arma. El arma. Idiota fueras de dejarte chapar con el arma. Son 10 años más de cárcel. Entonces, en lo que estás corriendo tiras eso. Tonto fuera, ¿sí o no? Máxima de la experiencia. ¿O no? Por lo tanto, ¿a quién le voy a preguntar sobre el arma y le voy a hacer que reconozca el arma como la que emplea en el lugar de los hechos? El arma que se ha encontrado tirada. ¿A quién le voy a preguntar si fue la que usaron en el robo? ¿La policía? No, el policía me podrá decir, encontré el arma. No va a acreditar que la usó. Al policía respecto del arma, ¿qué le voy a preguntar? ¿Que la No usó? vincular, No. hay que vincular el arma con los sujetos. Pero pregunto, excelente doctor, tengo que vincular el arma con los sujetos. Pregunto, al policía le voy a decir, ¿es el arma con el que usaron para robar? El policía me va a decir, no sé, es el arma que yo encontré tirada en la calle cuando perseguía al delincuente. Yo no sé si la usó. ¿A quién le voy a preguntar? ¿Este es el arma con la que robaron? ¿A quién? A los meseros, al barman. Exactamente. A los de la fiesta. Exactamente. Exacto. Entonces, para eso me sirve el barman, para eso me sirven los meseros. Para preguntarles cómo fue el robo y además para que reconozcan las armas. ¿O no? Ya. ¿Para qué me sirve el policía? Para que me diga cómo fue la captura. Y lo más importante, me diga qué le encontró en su poder. Porque en su poder le encontró el dinero robado, ¿o no? Claro, el dinero, las billeteras. Eso es lo último que tiran. ¿Cierto? Eso es lo último que tiran. Entonces, el policía me va a decir eso. Ven, entonces, cada testigo me sirve para muchas cosas. Para decirme lo que vio, para reconocer objetos, para reconocer documentos. Entonces, el testigo no solamente es una persona que en el juicio me sirve, ¿para qué? Para... Alguien me dijo una vez, cuando me discutió, y es bueno que me discutan, es excelente que me discutan, porque cuando me discuten yo puedo explicar más. Yo estaba explicando examen directo y un participante me dijo, doctor Almanza, disculpe, pero usted está tan alegoría, doctor, la verdad, disculpe, pero usted tiene mucha fantasía, me dijo. A ver, cuéntame, le digo, ¿en qué es la fantasía? Y él me dijo, mira, doctor, el arma yo la incorporo con el perito, porque el perito le ha hecho el peritaje al arma, así que, ¿a qué quiero más? Y yo le digo, ¿y el perito de qué va a hablar sobre el arma? Que está operativa, punto. Pero el perito nunca va a decir que fue el arma que usaron en el robo, ¿o sí? No, no le corresponde. ¿Qué es lo único que me puede decir el perito del arma? Que estaba operativa. Bueno, ¿y el dactiloscópico qué me dirá? Que en el arma habían huellas, y esas huellas son de esta persona. Punto. Pero no me va a decir dónde lo tocaron. Porque lo han podido tocar en la calle, en su casa o en otro lado, ¿sí o no? Entonces, ¿a quién es al único al que le puedo preguntar si esa fue el arma con la que apuntaron en la cabeza a las personas? ¿A quién? A los testigos que vieron, a los testigos presenciales. A los testigos directos. Exacto. Entonces, respecto de esa misma arma, le puedo preguntar a muchas personas cosas distintas. Respecto de la misma pistola, le puedo preguntar a los que han visto el robo si la usaron o no. Al perito, si está operativa o no. Al otro perito, si tiene huellas y de quién son o no. Al policía, ¿dónde la encontró? Entonces, pregunto, ¿a cada testigo le tengo que preguntar sobre el arma? Sí. Entonces, eso quiero que lo entiendan bien. Porque el colega que ese día me discutió, me dijo, basta el arma, le ingreso con el perito, pues. Y a nadie más le pregunto el arma. Basta el perito, pues. Y yo le dije, doctor, con todo cariño,
Lo único que el perito le va a decir del arma es que estaba operativa. Y eso no le sirve de nada. Perdón, sí le sirve para que se acredite que el arma estaba operativa, pero para más nada. Solo para eso. ¿De acuerdo? Entonces es importante el examen directo, es importante el interrogatorio, porque con el interrogatorio vas a poder probar tu teoría del caso con todos los testigos que participaron, vas a poder incorporar documentos y vas a poder incorporar objetos. Vas a poder exhibir y pedir que reconozcan documentos y objetos, además de narrar hechos. Entonces, yo les dije al comienzo, hacer un examen directo es una pieza fundamental para el abogado defensor y una pieza fundamental para el fiscal. Si no sabes hacer un examen directo, tienes que aprender a hacerlo. ¿Qué preguntas se pueden usar en un examen directo? ¿Qué preguntas? ¿Se pueden usar preguntas sugestivas? No, solo en el contrainterrogatorio. Así es. En el examen directo no se pueden usar preguntas sugestivas. En el examen directo se pueden usar únicamente preguntas abiertas. ¿Cómo se empieza un examen directo? A ver, primero lo preparas. Un orden, quién declara primero y quién declara segundo. Yo les dije el otro día que hablaron conmigo, los que estuvieron conmigo el otro día. Si yo llevo 2 testigos para lo mismo, 2 testigos para que me digan cómo fue el robo en el bar. Y de los 2 testigos que llevé para que me digan cómo fue el robo en el bar, el primero me sale espectacular, el primero me sale súper creíble, con el primero lo logro todo. ¿Al segundo lo llamo o ya para qué? Ya no. Ya no es necesario. Ya no, porque me arriesgo. Entonces, ¿qué hago respecto del segundo testigo? Me desisto. Porque ya está acreditado lo que pasó dentro del bar. No necesito más. Porque yo, ¿cómo voy a saber que ya está acreditado? Porque pasó el contraexamen. Y cuando pasó el contraexamen, su versión es creíble. Y su versión tiene que aceptarse. Doctor Almanza, pero mejor para estar seguro que el segundo testigo también para lo mismo lo llamo. ¿Y qué tal si dice algo contradictorio? En vez de beneficiarme, ¿me perjudica o no? Doctor Almanza, disculpe. Cuéntame. ¿Es posible que pueda uno desistirse de su testigo directo por el principio de comunidad de la prueba? ¿No podría oponerse a la otra parte? No, a ver, le voy a explicar lo que es la comunidad de la prueba. La comunidad de la prueba funciona cuando ya se dio la declaración. ¿Qué es la comunidad de la prueba? Cuando ya hay prueba. ¿Y cuándo hay prueba? ¿Cuando ya declaró o no? Antes no. Ajá. Antes es medio probatorio. Ok. Entonces, ¿el medio probatorio de quién es? Del que lo ofreció, ¿cierto? Cierto. ¿Qué quiere decir comunidad de la prueba, doctor? Muchísimas gracias por la pregunta, porque esto de repente les va a servir a todos. ¿Qué quiere decir comunidad de la prueba? Cuando ya hay prueba, o sea, cuando ya el testigo declaró, ya fue contradicho, ya se hizo el contradictorio, lo que quedó como su versión, eso es prueba. Eso es para todos, no solamente para el que lo ofreció. La prueba es para todos cuando ya es prueba. Eso es comunidad de la prueba. ¿De acuerdo? Yo pregunto, cuando no declaró aún, ¿hay prueba? No hay prueba, doctor. Es medio probatorio. Y el medio probatorio pertenece al que lo ofreció. Así que yo me puedo desistir. 20.05.23. Muy bien, seguimos. En el examen directo, entonces, primero, ¿qué dije que yo tenía que hacer? ¿Qué dije? En el examen directo les dije, pongo un orden estratégico. Cuando uno me sale bien, me desisto del siguiente. Aló, madrina, ¿cómo está? Jimmy le saluda. Jimmy, te estamos escuchando a todos. Todo tu audio. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo está, madrina? Bien, bien, tranquilo. Entonces, un error que siempre cometemos y no deberíamos cometer, y es un error bastante repetido, doctores, es que hacemos cuestionarios. Y cuando haces un cuestionario nunca te va a salir bien. Los cuestionarios no sirven, los cuestionarios no funcionan. Lo que se debe hacer es un bosquejo de preguntas para cada testigo, más o menos qué cosa quiero.
bosquejos de temas, pero nunca un cuestionario. Tú bosquejas tus preguntas y buscas seguir un orden lógico. Anticipas debilidades. ¿Con qué empiezas? Con lo que te dije que es muy importante. Acredita al testigo. Contextualiza. Y cuando empieces a pedirle su versión, siempre usa un orden cronológico. Siempre anda cronológicamente. ¿Por qué? Porque cuando algo lo cuentas de manera cronológica, es más entendible y sobre todo es más creíble. Usa el lenguaje común. No te tienes que lucir con términos inapropiados. Puede que el testigo o el juez no los entiendan. No pierdas el control. ¿Y cómo se hace para no perder el control? La técnica es, haz una pregunta, escucha la respuesta y con la respuesta haces la siguiente pregunta. La única técnica que a mí me funciona es esa. Bosquejo, nunca llevo cuestionario, sé a dónde quiero llegar con el testigo, hago una pregunta, cuando el testigo me responde la pregunta, con su respuesta, construyo mi siguiente pregunta. Y así sucesivamente, ¿hasta cuándo? Hasta que llego a donde quiero llegar. Hasta que llego al punto que quería llegar. ¿De acuerdo? Es mejor tener tu esquema. El testigo va a declarar sobre estos 3 hechos. Con ese esquema, trabajo. ¿Qué preguntas están permitidas en el examen directo? Las preguntas narrativas, las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, las preguntas de transición. ¿Qué tipo de preguntas están prohibidas en el examen directo? Las sugestivas, las impertinentes, las de opinión, las capciosas, las confusas, las compuestas, esas están prohibidas. ¿Quieren que explique qué es cada pregunta? Muy bien. A ver, ¿cuándo estamos ante una pregunta narrativa? Estamos ante una pregunta narrativa cuando yo le digo al testigo, señor testigo, ¿qué fue lo que pasó? Cuénteme usted. Es una pregunta narrativa. Al testigo le estoy diciendo, habla de lo que te dé la gana. Las preguntas narrativas están permitidas, pero están en rojo porque no son aconsejables. Las preguntas narrativas no son aconsejables. Son muy amplias, son muy abiertas. Yo le digo con una pregunta narrativa al testigo, habla lo que te dé la gana. Y me puede hablar lo que me conviene y lo que no me conviene. Así que no es bueno que yo me arriesgue en una pregunta narrativa a que el testigo diga algo que a mí no me conviene. ¿Cierto? ¿Se entiende esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, cuando yo hago una pregunta narrativa, está permitida, pero me arriesgo mucho, porque yo suelto una pregunta tan genérica que me puede responder lo que quiera el testigo y puede decir lo que le conviene y lo que no le conviene. Yo siempre me acuerdo mucho un caso que se los comparto a ustedes y les cuento. En cierta ocasión había una fiesta familiar y el fiscal le preguntó al testigo, cuénteme lo que pasó ese día en la fiesta. Pésima pregunta, era una pregunta narrativa, horrible pregunta. Con esa pregunta el fiscal destruyó su testigo. El testigo le dijo, bueno, a ver, le voy a contar. Llegamos como a las 10 de la mañana porque había una parrillada. Mi señor compadre me recibió muy contento, sacó unos vinitos, empezamos a comer con el carnerito que ya se empezaba a dorar. ¿Saben a qué hora se habían producido los hechos? A las 10 de la noche. Por decirle que narre, ¿en qué lo convirtió a su testigo? Increíble. ¿Y ahí por qué lo convirtió en no creíble? ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? ¿Porque habían tomado? Porque le dijo que narre. Y cuando narró habló de más. Dijo que habían llegado a las 10 de la mañana y desde las 10 de la mañana habían tomado vino. Con lo cual, si eso había pasado a las 10 de la noche, tenían 12 horas tomando vino. Su versión ya no era creíble. ¿Y por qué? Porque es una pregunta narrativa. Y al hacer una pregunta narrativa, le dejó que hable de eso, que si hubiera controlado, que si hubiera tenido el orden y el control, no le hubiera pasado. Así que las preguntas narrativas son letales. Es mejor preguntar por partes. Chiquito, 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 chiquito. ¿Para qué? Para que tú tengas el control de tu testigo.
Y no hable de más, no se vaya de boca, no diga cosas que no necesitas que las diga. Las preguntas abiertas son narrativas con alcance limitado. No son narrativas con alcance ilimitado. Y luego de la abierta, una pregunta cerrada que pide una respuesta específica. Por ejemplo, una pregunta abierta. ¿Cómo te movilizas? Una pregunta cerrada. Una pregunta abierta es ¿cómo te movilizas? Me responde y me dice, me movilizo en mi carro. Pregunta cerrada. ¿Qué marca es tu carro? Toyota. Pregunta cerrada. ¿Qué modelo es tu carro? Corolla. ¿Ven? Abiertas, cerradas. ¿Qué es la pregunta de transición? No es una pregunta. Lo que hace la pregunta de transición en realidad es un anuncio de cambiar de tema. Bueno, señor, ahora vamos a hablar del fútbol. ¿Ven? ¿Qué preguntas están prohibidas en el examen directo? Están prohibidas en el examen directo las preguntas sugestivas, porque lo que se quiere es que el testigo dé la información, no el que pregunta. Están prohibidas las preguntas impertinentes porque no aportan a la teoría del caso. Están prohibidas las preguntas de opinión. Están prohibidas las preguntas capciosas porque inducen a error al testigo. Una pregunta capciosa, para que diga sí o no, usted nunca salió. Para que diga sí o no, yo nunca salí. Chispa, ¿ya lo mareaste o no? Una pregunta capciosa. Confusa. Una pregunta de formulación defectuosa, compuesta. Más de una pregunta. Las preguntas tienen que ser un hecho por pregunta o una pregunta por hecho. ¿Qué es una declaración previa? A ver, acá quiero llegar al tema de las declaraciones previas. ¿Qué es una declaración previa, doctores? Una declaración previa. Declaraciones, doctor, son las declaraciones brindadas, ya sea en sede policial o en sede fiscal. Ya. Y la pregunta es, ¿esas declaraciones previas por qué son importantes? Son importantes porque Son importantes para poder, dependiendo del testigo, doctor, no sé si es para hacer un contrainterrogatorio, quizás para advertir una contradicción, ¿no?, dentro de su declaración, o ya, para pero poder en el examen, eso no es mi tema hoy día. Hoy día no he venido yo a hablar del contrainterrogatorio. Hoy día he venido a hablar del examen directo, ¿cierto? Del interrogatorio. Sí. Ya. Muchas veces, doctor, en el examen... ¿Por qué es importante en el interrogatorio la declaración previa? ¿Por qué? Muchas veces, doctor, a veces los testigos que son ofrecidos por la fiscalía, a veces cambian de versión en el juicio oral, ¿cierto? ¿Por la defensa no? También, pero ¿por qué es importante usted dice la declaración, cierto? Uno, para refrescar memoria, ¿no es cierto? Porque eso es para poder corroborar su primera declaración, brindada en sede fiscal o en sede policial. ¿Qué más? En las declaraciones previas. Por la proximidad del hecho. Sí, excelente. Pero ¿por qué es importante? ¿Para qué es importante la declaración previa? Para elegir a mis testigos, doctor. Para elegir a mis testigos. Para elegir, o sea, saber. excelente. Ajá. Con su declaración previa tú puedes elegir a los testigos. Ya, muy bien. Pero ¿para qué más es importante una declaración previa? Doctor, para refrescarle la memoria. Para refrescarle la memoria. Muy bien. A ver, chicos. El abogado defensor puede llevar un testigo. El fiscal puede llevar un testigo. El fiscal y el abogado tienen la posibilidad de llevar testigos. ¿Para qué es importante la declaración previa? La declaración previa es importante, ¿saben para qué? Para estar seguro que tu testigo no se va a voltear. Para estar seguro que tu testigo no va a cambiar de versión. ¿Por qué? Porque si yo tengo una declaración previa de un testigo, ese testigo no me va a jugar sucio. ¿Por qué? Porque yo tengo una declaración previa firmada por él. Y si en el juicio cambia de versión, comete perjurio, porque en una de las dos declaraciones, en la anterior o en esta, habría mentido. ¿De acuerdo? Entonces, la declaración previa es mi seguro de vida de que el testigo no va a cambiar de versión. Y si lo cambia, se va a tener que atener a las consecuencias. Por eso es importante, en primer lugar, una declaración previa, porque es mi seguro de que el testigo no va a cambiar de versión. Segundo, si cambia de versión, con esa declaración le puedo impugnar credibilidad. Y tercero, si se pone nervioso y se olvida, la declaración previa, ¿para qué va a servir? Para refrescarle memoria, para hacerle acordar lo que se olvidó. Así que una declaración previa es muy importante para todo eso. ¿De acuerdo?
Una declaración previa es muy importante para todo eso. Vamos. ¿Qué es una declaración previa? Es la declaración manifestada antes del juicio, verbal o escrita. Esa versión también puede ser una versión grabada, si es que esa declaración él la dio en una, por ejemplo, en una radio, en una entrevista televisiva, en un programa de TV, en una carta, en un oficio. Es su versión anterior al juicio. Normalmente es la declaración dada en sede policial o en sede de la fiscalía. ¿Para qué me sirve la declaración previa? Para preparar el examen directo o para preparar el contraexamen. La declaración previa no es prueba, porque lo que se quiere con el nuevo modelo es que el testigo vaya a juicio, ¿cierto? No prueba, ¿por qué? Porque no tiene contradicción ni mediación, ¿cierto? Pero sí me usa y me sirve para refrescar memoria, para mejorar la calidad de la declaración. Pero siempre voy a refrescar memoria, no. ¿Cuándo voy a refrescar memoria? Cuando el hecho que se han olvidado o el hecho que se ha omitido es relevante. Cuando hice lo que pude para que recuerde y no recordó. Ya, pues toca ir a la declaración previa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la técnica para refrescar memoria con una declaración previa? Hay una técnica. ¿Y cuál es la técnica? La técnica es por pasos. Primer paso, valido la declaración previa. O sea, señor, ¿usted declaró alguna vez? Sí. ¿Cuándo fue? Hace un año. Cuando usted declaró, ¿su memoria estaba más fresca? Sí. Muy bien. ¿Qué tiene usted a la mano? Mi declaración. ¿Por qué sabe que es su declaración? Es mi firma. Muy bien. Ahora lee en silencio. Lee para ti. Lee para ti la declaración previa. Ya la lee para él, la lee para sí, y ahí le digo recién, ¿te acordaste? Sí. Ok, continúo haciéndole preguntas. Pero jamás, nunca, esa declaración previa se la hago leer en voz alta. Porque si esa declaración se la hago leer en voz alta, sacrifico credibilidad. No le hago leer en voz alta. ¿De acuerdo? En el contraexamen se pueden usar para atacar. ¿Ya? Para usar inconsistencias. Doctores, ¿están conmigo? Sí, doctor. Cuéntenme. Sí, ¿O se fueron? No, ¿O se fueron? Hay un doctor que dejó, hay un doctor que siguió, que dejó prendida su cámara y le hemos podido ver cómo ronca. No creo. Sí, está roncando. Su nombre, ahí, doctor. Su nombre, doctor. Sí, es un tal Fran Almanza. El maestro. Doctores, a ver, vamos. Yo les pregunto, ¿les parece complicado el examen directo? No, ¿verdad? No. Manejar la técnica, doctor. Ahora no. Ya, recordemos todo lo que hemos hablado hoy día. Primero, seleccionar bien al testigo. Cuando se puede, ¿verdad? Porque no siempre se puede, ¿les digo o no? Cuando puedo, selecciono. ¿Cierto? Cuando puedo, selecciono. 2, cuando ya seleccioné, preparo el contraexamen, el examen directo, nada se improvisa. El examen directo es igual que el contra. No se improvisa, se prepara. ¿Cierto? Cuando empieza la declaración, ya la preparé, ya empieza, ya estoy ante el juez. ¿Con qué inicio? Presentación. Lo presento. Dándole. Luego lo acredito. Y luego de acreditarle, ¿le saco la información o no? ¿Sí? ¿A todos los testigos los uso para todo o a cada testigo para el extremo que le toca declarar? Para lo que le toca. A cada uno para lo que le toca, ¿cierto? Muy bien. Y jamás le pregunto lo que no ha venido a declarar. Si el vigilante vino a declarar sobre el ingreso a la discoteca, le pregunto sobre el ingreso a la discoteca. Me dice eso, se larga. No. El siguiente. ¿Para qué ha venido? Para decir cómo encontró el arma en la vía pública tirada. Le pregunto sobre eso y se fue.
Viene el policía. ¿Qué me va a decir el policía? ¿Cómo lo capturó o no? ¿Me dice cómo lo capturó? Se fue también. Y ahí termino mi rompecabezas. Con todos en el tema que han venido a testificar. ¿Sí? Muy bien. Doctor, una preguntita. Doctor Miguel. Sí, ¿qué se puede hacer cuando le vamos a nuestro testigo en interrogatorio directo y nos narra una versión diferente a la que la llevamos? O sea, más que todo va a dar una versión que acreditaría de repente la tesis de la parte contraria. Alguna vez escuché que el Ministerio Público dijo, ¿sabe qué? Como este testigo no me sirve, señor juez, solicito que lo declaren testigo hostil. ¿Qué implicancias tendría eso para que su declaración no sea tomada en cuenta al momento de resolver? Si es un testigo que, al contrario, no acreditaría mi teoría del caso. Ya, a ver, le voy a explicar eso. Esto que acaba de usted de mencionar no debería pasar. ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Por qué no debería pasar? Porque es mi testigo. Porque yo tengo su declaración previa. Yo me he reunido con él. Hemos practicado. Yo lo he llevado al juicio. La idea es que no sea tan kamikaze, de cambiar de versión, ¿verdad? Teniendo declaración previa. Esto no debería pasar. ¿Cierto? Pero pasó, claro. Ya. No debería, pero pasó. Ya. Si eso pasa, aplicamos la técnica. Si no eres para mí, no eres para nadie. ¿Cómo se llama esa técnica? Si no eres para mí, no eres para nadie. Amor Serrano. Amor Serrano. Esa técnica, desacreditación de tu propio testigo. Ya no te queda otra. Si tu testigo en tu cara pelada cambió de versión en el juicio, ¿qué te queda? Acreditarlo. ¿Acreditarlo o desacreditarlo? Desacreditarlo, doctor. Así es. Si no eres para mí, no eres para nadie. Por ahí escuché a algún profesor, miren, yo tengo mi vida yendo a juicios. Tengo mi vida interrogando y contrainterrogando testigos. Yo no me creo capaz de a esa sabandija que me ha cambiado de versión, enderezarlo para que diga lo que yo quiero que diga. No es fácil. Eso solo se ve en las películas. En la vida real eso es bien difícil. A esa sabandija que me cambia de versión, lo único que toca es destruirlo. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Y cómo lo voy a destruir? Con su declaración previa. Claro. ¿Y cuál es la técnica? La técnica es la siguiente. Este canalla a mí me dijo A. ¿Cierto? Y en el juicio, ¿qué me dice? B. B. Entonces, ¿yo qué hago? Lo que dice el doctor Miguel Aparicio es excelente. Lo tengo que desacreditar, pero para desacreditarlo necesito que lo vuelvan testigo hostil. ¿Y quién lo tiene que declarar testigo hostil? El juez. El juez. ¿Y cuándo el juez lo declara testigo hostil? Cuando yo le demuestro que es hostil. O sea, que es adverso a mí. ¿Qué es ser hostil? Ser adverso a mí. O sea, era mío, ahora es del otro. Estaba conmigo y se fue para el frente. Ya, ¿eso cómo se lo demuestro al juez? Haciéndole preguntas. Señor, entonces, ¿usted nunca vio a los asaltantes? No. O sea, usted no vio a los señores que están acá presentes sentados. No. Ni los conoce. No los conozco. Ellos no fueron los que estuvieron ese día en el robo. Perro. Mira lo que me hace. Y este declaró lo contrario en el juicio, ¿sí o no? Entonces, doctor Almanza, ¿y para qué le hizo esas preguntas usted? Para demostrarle al juez eso. Señor juez, usted acaba de ver al testigo, lo ofrecí yo, lo traje yo para que hable sobre mi teoría del caso y ahora me está dando una versión que totalmente favorece a la parte contraria.
Así que es un testigo que en este momento usted ha verificado que es adverso, que es hostil a mi persona. Así que le solicito que me permita tratarlo como testigo adverso. ¿Y qué implica tratarlo como testigo adverso? Que el juez me autorice a hacer preguntas sugestivas. O sea, me dé el tratamiento del contraexamen. El efecto de eso, de que lo declare hostil, es que me permita tratarlo como testigo adverso. Y cuando me permite tratarlo como testigo adverso, continúo el examen ya con preguntas sugestivas. ¿Por qué? Porque ya le estoy diciendo al juez, mira, su versión es de la otra parte. Así que permítame contrastar la calidad de la versión. Permítame hacer contraexamen. La versión que le ha dado es para la parte contraria. Así que permítame en este momento, ¿qué hacer? Contraexamen. Contraexamen a mi propio testigo. Eso es declararlo hostil. Que el juez me autorice a hacerle preguntas sugestivas. ¿Por qué era mío y para quién se fue? Al otro lado. Al otro lado, se fue para el frente. Y con esas preguntas sugestivas, ¿qué voy a hacer yo? Por lo general, destruirle su credibilidad. ¿Y qué cosa voy a usar? La declaración previa. La declaración. Declaración. Y ahí que tengo que usar la técnica del martillo. Lo que les dije a muchos. Acredito la declaración primero y cuando tengo la declaración previa bien acreditada, con esa lo chanco, ¿verdad? Acredito bien la declaración previa y cuando la declaración previa está bien acreditada, lo chanco. ¿Se acuerdan que les expliqué la técnica del martillo? Sí. Ya, con eso. Con eso. ¿Pero eso para qué? Como no era para mí, ya no es para nadie. ¿Pero qué tengo que hacer? Los pasos. ¿Qué tengo que hacer? Primero, que me lo declare hostil el juez. Porque si no me lo declara hostil, yo no le voy a poder hacer preguntas suges. Doctor, una pregunta, ¿existe una base legal para poder, porque entiendo que hay algunos jueces que quieren que fundamenten, ¿no?, los pedidos, ¿no? Hay base legal para hacer preguntas abiertas, para hacer preguntas cerradas, para hacer preguntas sugestivas en el contraexamen. Me refiero, doctor, para declarar, o sea, para que el juez lo declare hostil, porque entiendo, pues, que si el Ministerio Público lo ofrece, es quien debe de empezar el examen, ¿no? O sea, para... Sí. Ya, pero ¿cuál es la base? La base es una explicación que tiene que hacer al juez. ¿Qué tal si el juez no me entiende? Yo le digo, señor juez, principio acusatorio, derecho de contradicción. ¿La contradicción es lo más importante de nuestro código o no? Entonces le tengo que decir en ese momento al juez, señor juez, no hay ninguna norma escrita, pero sí hay un principio que es rector del juicio oral. ¿Y cuál es el principio rector? La contradicción. El señor acá acaba de dar una versión favorable a la parte contraria. Ya vamos. Y esa versión favorable a la parte contraria tiene que ser... Esa versión favorable a la parte contraria, ¿cómo tiene que ser? Él dio una versión para la parte contraria, ¿cierto? Claro. Contradictorio. ¿Me tienen que dejar contradecirla o no? Sí. Correcto. ¿Y con qué tipo de preguntas? Sugestivas. Así es. Por lo tanto, eso de declararlo hostil, no lo voy a encontrar en una norma, pero sí lo voy a pedir en aplicación de principios. No lo voy a encontrar en una norma, pero sí lo voy a pedir según aplicación de principios. ¿Y qué principios? Los principios que rigen el juicio oral. Los principios que informan el juicio oral. ¿Y qué principio específicamente? Principio de contradicción. ¿Y con qué lo voy a golpear? Con su declaración previa, ¿cierto? Exacto. Sí. Doctor, y si no tengo declaración... Doctor, disculpe, una consulta. También se puede solicitar que se declare testigo hostil al testigo que a la vez es agraviado. Es que lo que pasa es que el agraviado, cuando declara, se le da el mismo trato que un testigo. El agraviado, cuando declara, recibe el trato exactamente igual que un testigo. El agraviado también presta juramento. El agraviado declara exactamente como un testigo. Doctor Frank, disculpe, una pregunta. ¿Y cómo puedo acreditar al acusado? ¿Cómo podría... Lo que pasa es que la declaración del acusado es otro gran tema. La declaración del acusado no es un interrogatorio. El acusado declara, pero con una declaración sui generis. ¿Por qué? Porque el acusado, primero que todo, no presta juramento. 2,
al acusado le empieza a preguntar el fiscal. Y después del acusado le preguntan todos los demás. Después del fiscal le preguntan los demás, ¿cierto? Cierto. Incluso el colegiado le puede preguntar para hacer preguntas aclaratorias. La declaración del procesado es básicamente una toma de dicho, doctora. No tiene esas partes de examen y contraexamen, porque tiene un tratamiento diferenciado al de un testigo. Pero eso sí, esa declaración no le autoriza a mentir, porque todo lo que diga puede ser usado en su Contra. ¿ya? Gracias, doctor. Doctor, disculpe, respecto a esa pregunta, para complementar o de repente usted podría dar un poco más, ahondar en esa parte. El acusado, en cierta manera, tiene una declaración previa también. Y obviamente el fiscal a veces como estrategia utiliza en sus preguntas, en su interrogatorio, como usted ya le ha indicado, trata de, bueno, ¿no? aseverar o contradecir sus respuestas. ¿Cómo persuadir al juez para utilizar esas declaraciones previas o en todo caso es posible hacerle un refresco de memoria? No, yo le preguntaría al procesado así. Procesado, pero usted ya declaró antes, sí. Y cuando declaró antes usted dijo lo contrario, sí. Ok. Explícanos por qué. Así nomás le haría eso al procesado, porque al procesado no le podría aplicar técnicas mayores, porque al respecto del procesado no están permitidas preguntas sugestivas, porque el procesado no es testigo, ¿se entiende? Pero sí le mencionaría su declaración previa, ¿me entiende? Claro. ¿Para qué? Pero, Para dejarlo... Pero se podría buscar, bueno, como estrategia de repente a su experiencia que usted ha tenido en algunos casos, tener de repente una ventaja, porque algunos jueces son permisibles, o sea, hacen posible que usted pueda hacerle esa pregunta, ¿no? Aunque algunos abogados puedan de repente poner objeción, ¿no? Al tema. Entonces, ¿alguna estrategia de repente le haya pasado en su experiencia respecto a traer mejor información a tu favor del acusado, doctor? Uy, doctor, si yo le contara mis experiencias, usted se va a poner a llorar. Porque, a ver, mire, le voy a decir una cosa. En litigación oral, el código me pone muchas normas de litigación, ¿cierto? Muchos artículos, nuestro código regula de litigación. Yo la vez pasada les mandé toda una lista, un catálogo de artículos de nuestro código sobre litigación, ¿cierto? Correcto. Ya. Ahora, esos artículos no regulan ni la tercera parte de todo lo que pasa en el juicio. Por lo tanto, las 2/3 partes de lo que pasa en el juicio no están regulados en artículos del código. ¿Y cómo se resuelve entonces? De acuerdo con cada juez. Por eso una experiencia que yo siempre recomiendo a todos es, cuando vas a litigar, averigua cómo es tu juez. ¿Para qué? Para que hagas las cosas como le gusta que se le hagan a tu juez. Lo hagas feliz. ¿Me entiendes? Sí. Por ejemplo, yo iba a sacar un libro de litigación oral que no me autorizaron sacar. Lo tuve que sacar mi libro de litigación sin eso, pero lo iba a poner en el anexo. Yo había puesto técnicas de litigación oral según cada juez supremo. Porque como yo litigaba en la Suprema, altos funcionarios, había visto litigar pues a Duber, a Neira, a Pariona, a todos los supremos, ¿cierto? Los había visto resolver audiencias y sabía qué pensaban cada juez de las actuaciones en juicio. Entonces iba a sacar en mi libro las técnicas de litigación oral según cada supremo, ¿cierto? Se han ¿Ya? sentido aludidos. Solo que cuando les pregunté no me autorizaron a hacer eso, me dijeron no te autorizamos. Así que lo tuve que retirar. Pero sí les cuento. Por ejemplo, cada juez supremo tiene criterios sobre si se pueden objetar respuestas, si se pueden objetar alegatos, si se pueden objetar preguntas que no son respondidas por no responsivas. Cosas como esas que no están en el código. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué debes hacer tú? ¿Convencerlo al juez? No. Litigar como al juez le gusta litigar. Litigar como el juez te pide que lo hagas. Si yo sé que este juez, con el que hoy día me va a tocar la audiencia, no permite objeciones a los alegatos, ¿yo tendría que ser un estúpido de objetar o no?
Claro. Porque ese juez no permite objeciones a los alegatos. Ya lo estudié. Y objeto al alegato. ¿Qué me va a decir? ¿Me va a llamar la atención? ¿Me voy a pasar un mal rato o no? Pero si yo sé que ese juez permite objeciones en alegatos, voy a objetar el alegato. Pero a mí mi profesor Almanza me ha dicho en mi clase de litigación, ¿a mí qué me importa tu profesor Almanza? Te va a responder, ¿cierto? En mi sala se litiga. Yo quiero. Así es, en mi sala se litiga como yo dispongo, se acabó. Entonces, eso yo lo aprendí a patadas. Porque cuando en cierta sala un juez supremo era el director de debates, se litigaba de una forma. Al día siguiente, en otro juicio, el director de debates era el otro juez supremo de esa misma sala. Se litigaba distinto ese día. ¿Por qué? Porque el que dirigía los debates lo hacía como le gustaba a él que se haga. Y era la misma sala. Wow. Entonces, ¿cómo variaba? Según el director de debates. Había un juez supremo que me decía, ¿terminó su alegato de apertura fiscal? Sí, señor. Pero oiga usted, he escuchado que usted ha anunciado en el juicio que solamente van a venir 3 testigos y se va a oralizar 10 documentos. ¿Eso es todo lo que va a hacer? No, señor, pero son como 60 documentos que hemos ofrecido y como 32 testigos. Yo estoy diciendo los más importantes. No, principio de realidad, todo, señor. Pregunto, ¿voy a pelear con el juez en ese momento? No, señor. Entonces, no se preocupe, señor juez. Voy a leer todos los documentos. Va a disculpar usted, pero... Así que mi agüita, a leer. Señor, oralizaremos tal cosa, oralizaremos tal otra, ¿cierto? Los otros 2 jueces estaban sentados renegando y diciendo, ¿no? Pero no me voy a poner a pelear con el juez. Pregunto, ¿me afecta leer todo? No. Entonces lo hago. Le va a llevar tiempo. ¿Para qué me voy a poner a pelear sobre eso con el juez? ¿Pelear con el juez es ganarme su antipatía o no? Sí. ¿Quién va a resolver? El juez. ¿Y? Entonces no es un buen aspecto ir a pelear con el juez. Pero sí es bueno investigar al juez. Tú debes saber, los que litigan en provincia tienen mucha más ventaja en eso, porque los que litigan en provincia saben, como son pocos jueces, cómo es cada juez o no. Sí. En Lima es más complicado porque te pueden tocar muchísimos jueces distintos. ¿Sí? Pero en provincia no, porque en provincia son pues 10, 15 jueces que son los que normalmente están en juicios y tú puedes hacerte una idea de qué piensa cada juez, ¿no? Con lo cual la mejor forma de litigar va a ser como al juez le gusta que lo plantees. Pero doctores, me olvidaba, y esto es importante ya para ir cerrando, me olvidaba, esto es muy importante para ir cerrando. Nunca, jamás se les ocurra llevar un testigo sin declaración previa. Eso sí. Doctor, una consulta. Si llevas un testigo sin declaración previa, en el juicio te apuñala y ¿con qué te defiendes? Con nada. Con nada. Adelante, doctora. Doctor, ¿qué pasaría si la declaración previa dada en la policía no es ratificada en la fiscalía porque la declaración no fue hecha delante del fiscal? Que no tiene que hacerse ninguna declaración delante del fiscal. Que la declaración se haya hecho ante la policía o ante el fiscal no genera ningún valor adicional. El fiscal con el nuevo código deja de ser el notario que da fe de los documentos. A ver, le cuento, doctora. ¿Quién tiene que haber sido notificado para esa declaración? El abogado, ¿cierto? Claro. Y así estuvo presente el abogado, se acabó. No estuvo presente el abogado, solamente está la declaración del agraviado y la declaración del instructor o del policía. Ya, mi pregunta es, ¿al abogado lo notificaron o no? No hay ninguna notificación, doctor. Ya, si no le han notificado al abogado, ahí hay un problema, porque han hecho una declaración sin presencia, perdón, sin invitación o notificación al abogado. Pero si le han invitado al abogado, si le han notificado de esa declaración al abogado y el abogado no le ha dado la gana de asistir,
No. Que Doctor, yo en la he visto el comisaría documento, ponen... no hay nada. Doctor, No en hay la ninguna comisaría a directriz. veces ponen que si desea tener la presencia de su abogado o no desea tener la presencia de su abogado. No, Y no, le no. ponen la respuesta. La defensa. No, a ver, vamos, a ver, me estoy explicando mal. La culpa mía es por no haber explicado bien esto. Estoy diciendo la presencia del abogado del procesado, del investigado, no del testigo. El testigo no tiene que tener abogado. No, El tampoco testigo está obligatorio es... para el agraviado. ¿Verdad? No, Tampoco. no es obligatorio. A ver, pregunto, ¿el testigo puede ir con su abogado? A ver, ¿el testigo puede ir con su abogado? Sí. 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 Sí puede. Pregunto, ¿es obligatorio que vaya con abogado? No. Ya. No. Ya. ¿El procesado tiene que ser notificado a la declaración de un testigo? Claro. Sí. Sí. Ya. ¿Tiene que ir? Sí. No. No. Yo le Es invito a la obligatorio. fiesta. Yo le invito a la fiesta. Pero la fiesta se hace y se baila con o sin él. Lo que no puedo es dejar de invitarlo al tono. Notificarlo. O sea, vamos, yo lo tengo que notificar al abogado de la defensa de todas las situaciones de la investigación. Si quiere asiste y si no le da la gana no. Igual se hace sin él. ¿Cuál es la formalidad? Notificarlo. Si no va, su problema. ¿De acuerdo? Lo que sí es nulo es que yo haga una actuación y no lo notifique. ¿Por qué decir le habría recortado su derecho de defensa o no? Claro. Él me podría decir, yo hubiera querido ir. Y como no supe, no fui. ¿De acuerdo? Doctores, nunca, nunca lleven a un testigo sin declaración previa al juicio. Porque los apuñala y no van a saber qué hacer. Claro. Miren, a mí me pasó, en determinado momento en cierta fiscalía, habíamos cerrado la investigación y aparece un testigo. En el tiempo que estamos haciendo la acusación aparece un testigo. Y el testigo era una maravilla, pues sabía todo. Doctor, yo soy fulano de tal, trabajo en el INPE. Ah, qué bien, ¿cómo está? Yo hago puerta, qué bueno. Y he venido porque me he enterado que hay un caso acá. Sí, yo tengo información. Cuéntame, ¿qué información tienes? Mira, doctor, yo al fulano de tal, que es acá autoridad en este sitio, yo lo he visto ir al penal varias veces, a visitar a ese interno. No, ¿verdad? Sí. Yo puedo testificar sobre eso. Excelente, hermano, caído del cielo, ¿cierto? Era el pegamento que nos faltaba. ¡Plum! Lo incluimos en la acusación, lo ofrecimos. Pero ¿cuál era el pequeño detalle que nos faltaba? No había declaración previa. Ya no le podíamos tomar porque había terminado la preparatoria. Ya no le podíamos tomar porque había terminado la preparatoria. Llega el día del juicio. Prepararle nada más. ¿Qué? Prepararle nada más. Prepararlo y lo llevamos pues bien preparado, afeitado. Y en pleno juicio, el fiscal provincial, me acuerdo mucho, nunca me voy a olvidar porque hasta sueño con eso, me empieza a preguntar, señor testigo, ¿a qué se dedica? Soy trabajador del Instituto Nacional Penitenciario. ¿En qué penal? En el penal Sarita Colonia. ¿Desde cuándo? Tanto tiempo a tanto tiempo. Muy bien. Durante los meses de abril a mayo del 2007, ¿usted estuvo trabajando o estuvo de vacaciones? No, los 7 meses trabajando, señor. Yo he salido ese año en diciembre recién de vacaciones. Perfecto. Y cuando usted trabaja, ¿cuál es su función dentro del penal? Soy el que encarga la puerta. Solo la puerta está a mi cargo, yo registro quién ingresa, quién sale, está a mi cargo los libros. Por lo tanto, todo el que ingresa lo veo yo. Pregunto, ¿eso es qué es? ¿Acreditación o no? ¿Acreditación o no? Claro. ¿Sí? Correcto. Acreditación. Y sigue la acreditación. ¿Usted lo conoce al señor fulano de tal? Claro, todos lo conocemos, es la autoridad. ¿Quién no lo va a conocer? Muy bien, entonces usted lo conoce, claro. ¿Lo puede escribir? Claro, es así, 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 así. Muy bien. ¿Hasta ahí está súper acreditado o no? Sí. Y viene la pregunta, recién. ¿Usted lo vio al señor en esos meses ingresar al penal? Jamás.
Nunca. Perro miserable. Lo mandaron. Lo sembraron. Lo sembraron. Claro. Nunca. Jamás, señor. ¿Era el momento para sacar la declaración previa o no? Si hubiera hecho, sí. ¿Por qué no lo sacamos? ¿Y por qué no lo sacamos? Porque no había. No la tengo. Ya no puede hacer nada. Así que el fiscal provincial volteó, yo estaba entre el público y me miró con su cara de aterrado como diciéndome, ¿qué hago? Yo le dije así. Porque si le seguían preguntando, Ya va a caer el caso. peor, ¿nos iba a fastidiar o no? Sí. Y cuando dijo, no tengo más preguntas, el juez nos miró con una cara de asco como diciendo, no estoy entendiendo qué quieren hacer, ¿no? ¿Verdad? Sí. Doctor Fran, tengo una última pregunta, disculpe que le moleste con mis preguntas. No se preocupe, doctora, cuénteme. Le quería preguntar sobre un perito ingeniero, un perito, ¿no? Ya en un juicio. Un perito que elaboró su informe pericial en etapa intermedia, pero para el momento del juicio oral, este perito ha sido sancionado, ¿no? Ha sido inhabilitado por la Contraloría. Entonces, en juicio oral, ¿este perito está impedido de participar o es que ese informe pericial que hizo es válido, doctor? Lo que pasa es que el perito, cuando hizo su informe, estaba hábil, ¿cierto? Sí, estaba hábil. Ya, pero el problema va a ser que eso se lo van a sacar en el juicio y se lo van a sacar para hacer ver qué cosa. Que es una persona, así es, y le van a desacreditar con eso, sin duda. Ok, muchas gracias. Por ahí va a tener su problema, ¿ya? Bien, doctores, les agradezco muchísimo Doctor, su presencia. Doctor, buenas noches. Una pregunta, por favor. Cuéntame. Doctor, bueno, le estoy llamando de Huancayo, doctor. Cuéntame, doctor. Doctor, habló mucho respecto a la declaración previa. Quisiera saber si es correcto o no que la declaración previa de los testigos deben estar ingresado a juicio como documentos o no hay esa necesidad, porque en la práctica se ve de que si no hay ingresado como documentos la declaración de los testigos, no se puede refrescar la memoria u otra técnica, doctor. Quisiera que no se necesita, doctor, en absoluto se necesita que esa declaración sea ofrecida como medio probatorio, porque lo que se ofrece como medio probatorio es al testigo, no a su declaración previa. Claro, no, o sea, para realizar, para refrescar memoria. Por eso mismo, yo estoy declarando, por eso mismo, yo le estoy preguntando en el juicio al testigo. Claro. Ya, ¿cuándo surge la necesidad de usar la declaración previa? Cuando en el juicio el testigo cambia de versión. Cambia de versión. Entonces al juez le digo, señor juez, por favor, el expediente judicial. En el expediente judicial está la declaración previa. De ahí la saco y en ese momento la uso. Lamentablemente, doctor, permítame, lamentablemente hay un juzgado, que es un colegiado, indica de que si no está ofrecido como documento y no está en el expediente judicial, no se puede utilizar dicha declaración previa para... pero es que tiene que estar en el expediente judicial. ¿Y por qué no está en el expediente judicial? No entiendo esa parte. Porque no ha sido ofrecido como documento. No, es que, que en el expediente judicial no está solamente lo que son pruebas, está todas las actuaciones que yo creo que puedo usar en el juicio. Efectivamente, es que en el control de acusación, en la admisión de medios de prueba, la declaración no es admitido como documento, solamente lo pasa al expediente judicial todo lo admitido como medio de prueba. A ver, yo le voy a decir una cosa, doctor. Yo les diría algo a ese colegiado, a ese juzgado colegiado. Les diría, señores jueces, con todo respeto, no tomen mi comentario como una ironía, pero yo no tengo el don de la adivinación. Yo soy abogado, no pitonizo. Por lo tanto, si yo hubiera sabido que en el juicio el testigo iba a cambiar de versión, hubiera traído la declaración previa y lo hubiera ofrecido. Pero yo no puedo saber eso, man.
Claro, efectivamente, doctor. Así que no tengo, entonces esto es una cosa, hecho nuevo que acaba de surgir en el juicio. Y sobre un hecho nuevo que recién ha surgido en el juicio, no me puedes pedir que yo me anticipe ofreciendo un medio probatorio. En todo caso, doctor, en la etapa intermedia, en la admisión de medios de prueba... No, eso significaría que tendría que ofrecer la declaración previa de todos los testigos, y eso jamás lo voy a hacer. Claro, claro. En todo caso, es No. una obligación de que en el expediente judicial se forme con Y esas además, declaraciones previas. así no esté en el expediente judicial, yo le voy a decir, ha surgido un hecho nuevo. ¿Cuál es el hecho nuevo? ¿Lo que acaba de decir en el juicio o no? Claro. Sí, doctor. Que no lo había dicho antes. Y ante un hecho nuevo yo no me puedo anticipar. Ahí viene lo que se llama prueba sobre prueba. Correcto. O sea, por Muchas todos los gracias, lados, por todos los lados yo puedo salir para refutar ese argumento. ¿De acuerdo, doctor? Muchas gracias, doctor. Entendido. Bien, doctores, ahora sí me tengo que ir porque si no me voy, me coge el toque de queda y voy a tener problemas. Mañana voy a transmitir desde el penal. ¿Ya? No, doctor. Entonces me tengo que ir por el tema del toque de queda. ¿De acuerdo? Les agradezco muchísimo su participación. Gracias a ustedes. Como siempre, cuando yo me reúno con ustedes, están con sus cámaras, participan, interactuamos, discutimos, y antes de darme cuenta, se ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Cuídense, bendiciones. Gracias, doctor. Un placer, como siempre. Que les vaya muy bien. Cuídense. Luego todo un poco complejo.